¿Ustedes saben por qué razón o por qué motivo el 31 de octubre es el Día de la Iglesia Evangélica en Chile? Ya, ¿por qué estoy haciendo esta pregunta? Porque usted va a escuchar en la radio y la televisión y probablemente lea mi estado y usted va a decir, oh, el Día de la Iglesia Evangélica. Sí, el día 31 de octubre en Chile es el Día Nacional de la Iglesia Evangélica. Y yo uso el singular, no el plural, porque nosotros somos una iglesia. No somos las iglesias, una sola. Entonces, pero en el calendario dice las iglesias. Y esto me pareció curioso porque, ¿saben por qué estoy haciendo esta pregunta? Porque una hermana, yo siempre le digo a usted, si usted tiene una duda, póngame un audio, escríbame, pregunte, lo que sea, pregunte. Resulta que una hermana se atrevió a preguntar, pastor, estoy así media molesta, me dice, pastor, estoy media molesta, dice, ¿por qué dejaron el 31 de octubre como el día de la iglesia evangélica? Dice, si se confunde esto con Halloween, con el Día de Todos los Santos y un montón de cosas. ¿Sabe qué ocurrió el 31 de octubre del año 1517 en Alemania, en la ciudad de Wittenberg? Martín Lutero, un monje católico, se atrevió a clavar las 95 tesis que él ya había estudiado porque él era profesor de teología en la misma universidad de aquel lugar, y resulta que él ya había estudiado y él había tenido un encuentro con Dios leyendo Romanos, el libro de Romanos, la epístola de Romanos. Y se encontró con un versículo allí y la última frase que dice lo siguiente: por la fe vivirá el justo, o el justo por la fe vivirá. Y eso lo revolucionó. Y eso antes del año 1517 lo trastornó en realidad. Y él se volvió literalmente en un estorbo. ¿Por qué? Porque la iglesia de ese momento, en el año 1000, estamos hablando del siglo XV, la iglesia era una, ¿sí? Y esa iglesia estaba corrompida. Esa iglesia, y hablo más de la parte del clero, ¿sí? Estaba corrompido, había mucha corrupción. La palabra corrupción significa pudrición. Pero habían establecido algo curiosamente, que era que si tú querías recibir la salvación, la gracia, la misericordia de Dios, tú tenías que pagar. Y a eso se le llamó indulgencias. Entonces, Martín Lutero dijo, no puede ser, si la Biblia dice que el justo vivirá por fe. Y él saca 95 tesis, no para dividir a la iglesia, sino para reformar la iglesia. Un profesor mío dijo lo siguiente, dijo, creo que Lutero jamás tuvo la idea de retirarse de la iglesia. El único que quería era una reforma. Y por eso es que se dice lo siguiente en la historia de la humanidad, dice el 31 de octubre es el día de la reforma protestante. Protestante de protesta. Y ese día entonces nace lo que hoy día conocemos como la iglesia evangélica. Se divide la iglesia, pero nace otra cosa. Nace la libertad, literalmente. La libertad de pensamiento, la libertad de acción, la libertad de emprendimiento, la libertad de educarse. Nace la libertad, porque la libertad es un don que Dios nos ha dado. Amén. Por eso es que usted debe estar muy orgulloso, orgullosa de ser evangélico.